Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Qué tal de temblores? Dijo. ¿A alguien aquí le dan miedo los temblores? No, no levante la mano porque se va a echar color ahí a la par de sus hijos y de su esposa. Pero yo creo, decía por ahí alguien, yo soy ateo, pero que no me muevan el piso. Porque creo que cuando pasan estas cosas, quiero pensar yo, ¿verdad? Que es cuando más todos mencionan el nombre de Dios, ¿verdad? Ay, Dios mío, ay, Jesús Santo, ay, Padre. O sea, es el momento en el que todo mundo, de alguna manera, sabe que la única forma o el único que tiene el poder para ayudarnos en una situación de esas es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, me estaba recordando ahorita, precisamente el día del temblor, que estábamos con mi esposa ya en la casa y ella estaba poniendo así una cortina y creo que fueron varios, ¿verdad? Fueron varios temblores, pero hubo uno que sí fue muy fuerte, ¿verdad? Y yo la verdad, pues como ahí estaba mi esposa y ahí están mis hijos, ¿verdad? Entonces yo dije, no pasa nada aquí, ¿verdad? Aquí no pasa nada, no tengan miedo, que no cunde el pánico, dijo, ¿verdad? Aquí estoy. Pero en realidad no deja uno, ya cuando vi que eso no paraba, si ya empecé yo, no sé si eran mis rodillas o era el movimiento de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero en realidad estas son cosas que suceden. Y yo no sé qué te trajo hoy esta mañana, no sé cómo veniste el día de hoy. Sé que hay gente muy agradecida con lo que el Señor está haciendo en su vida. Sé que hay gente que puede traer algo de preocupación. Hay gente que puede traer, no sé, algo que lo esté atormentando. Pero hoy tengo una palabra para ti. Esta mañana vamos a hablar acerca de el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino son buenas noticias. Yo te quiero dar una buena noticia el día de hoy. Si tú trajiste tu Biblia o enciende tu Biblia, yo quiero que me acompañes a Mateo 10, 29, 31. Te digo que me acompañes porque de verdad necesito que lo leas, que tú lo leas junto conmigo. Eso es lo importante. Dice Mateo 10, 29, 31: ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Quién da un fuerte aplauso al Señor? Mire. No sé cómo viniste hoy. No sé cómo estuviera nuestro país si ese temblor hubiera sido más fuerte. No lo sé. De lo que estoy totalmente convencido y parado acá arriba es que hay un Dios todopoderoso que tiene cuidado de sus hijos, que no se le pasa una, que tiene a cada uno de nosotros bajo un control absoluto, y en su soberanía no hay nada que pase que no sea su voluntad. Amén. Por eso cuando cantamos, en mi vida ha sido bueno. A ver, acompáñeme a cantar. En mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento, a ver, con ganas, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Evangelio del Reino, sabemos que son buenas noticias. Y queremos entrar ya de lleno en el tema. Y póngame atención, dice: entender lo que es el Evangelio del Reino es determinante si como hijos redimidos por Dios
hemos de participar en el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida y la de los que nos rodean. Fuimos llamados por un plan para ser parte de un reino. ¿Sabe? Hay 122 veces que se menciona la palabra reino en los evangelios, y 90 de esas veces salen de la boca de Jesucristo. Era el mensaje que Jesucristo predicaba, era el mensaje que Él trajo cuando vino y estuvo en esta tierra. Dice en Mateo 4:23: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. La venida de nuestro Señor Jesucristo trajo buenas nuevas de salvación para todos aquellos que creemos en Él. Pero póngame atención en esto, porque también dice Mateo 24:14: pues Jesucristo afirmó, escuche bien, Jesucristo afirmó: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Escucharon? Y se predicará este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir entonces que así como el evangelio habla de buenas nuevas, también habla de alguna manera de juicio. Y esto es lo importante que yo quiero traer esta mañana, porque Apocalipsis 19:11, tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Lo va a leer conmigo ahorita. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, fue crucificado, fue ofendido, fue menospreciado, fue golpeado, sufrió en carne y cuerpo todas las cosas, todas las aberracidades, no sé si lo estoy diciendo bien, pero sufrió extremadamente por amor a nosotros. Eso lo vivió y eso es una realidad. Pero esa fue la primera vez que vino y Él prometió volver. Y cuando hablamos del evangelio del reino, hablamos de que el Señor murió, padeció, pero que también va a volver. Y mire lo que dice Apocalipsis: porque ya no viene como cordero. Póngame atención. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verdadero Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Vino una vez y vino a pagar por todos nuestros pecados. Y el evangelio del reino también tiene que ver con esa segunda venida de nuestro Señor. Y esta mañana yo quiero pedirle a nuestro buen Dios que pueda poner en cada uno de ustedes unos oídos muy abiertos, como dice el libro de Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que pueda recibir todo lo que venga de Él para su vida, y que lo que no venga de Él lo deseche. Y quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos y me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti para poder recibir lo que tú tienes esta mañana para nosotros. Te pido, Señor, que ates mis labios si las cosas que voy a decir no son conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú tienes para esta congregación. En el nombre de Jesús, Señor, también pon un corazón abierto, una mente abierta, Señor, para que puedan recibir de ti, y que cada uno de nosotros esta mañana salgamos edificados, bendecidos y quizás reargüidos, pero por lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Amén y amén. Entonces el evangelio del reino era el principal mensaje de Jesucristo: anunciar las nuevas buenas de salvación del reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, hablamos entonces de un trono, hablamos de un rey.
Eso implica también un gobierno, y donde hay un gobierno hay leyes. Entonces también cuando hay leyes, quiere decir que hay cosas que nosotros debemos de hacer. Hay un juicio ahí. Porque el evangelio es cruz. Y no solo es para bendiciones o para cubrir algunas de nuestras necesidades, porque eso es lo que muchas veces nosotros creemos, que las buenas nuevas de salvación tienen que ver únicamente con prosperidad. Y por ahí hay iglesias, muchas iglesias, que se han encargado de tergiversar el principal mensaje de Jesucristo, hablando de una prosperidad, de que dame 5, yo te devuelvo 500, porque el Señor devuelve al 100 por uno. Y porque cuando nos acercamos al Señor, Él resuelve todos tus problemas. Y hablamos de un evangelio de prosperidad, cuando en realidad el evangelio de Jesucristo, cuando vino a esta tierra, fue para que usted y yo no pasáramos la eternidad en el infierno. Y ese es el verdadero mensaje que nosotros debemos de predicar cada vez que nos subimos a este lugar. Y alguien que no le conoce al Señor debe de saber que si el Señor no forma parte de su vida, si no atiende el llamado que tiene para él, va a pasar la eternidad en el infierno. Porque Satanás nunca ha jugado a ser Satanás. Él es. Y su propósito, lo hemos dicho muchas veces, es matar, robar y destruir aquello que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Y dice su palabra: amados, amados hijos, hijos míos, yo deseo, yo anhelo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Ese es el deseo de nuestro Dios para nuestra vida. Pero el del enemigo no. El de él es matar, robar y destruir. Y el evangelio del reino tiene que ver con cruz, tiene que ver con morir a nosotros mismos. Porque no basta con nacer de nuevo. Se debe crecer, se debe obedecer, se debe perseverar, se debe de vencer. Porque es necesario que nosotros muramos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, aquellas cosas que nos apartan de la bendición del Señor. Yo no me voy a parar aquí a juzgarle, porque esa no es mi función. El evangelio del reino tiene que ver con reconocer que hay un Dios todopoderoso, que hay un plan perfecto que Él diseñó desde el inicio. Y por haberle dado un libre albedrío al hombre, por haberle dado la libertad, por haber hecho al hombre a imagen y semejanza de Él, tuvo el hombre la autoridad de tomar decisiones. Y en esas decisiones que hoy en día eso sigue vigente, porque usted y yo seguimos tomando decisiones de nuestra vida. Usted y yo somos los que deciden si su corazón se llena de rencor, si su corazón se llena de falta de perdón. Eso lo decidimos nosotros. Para ser parte de este reino necesitábamos ser redimidos, necesitábamos ser perdonados. La necesidad de redención del ser humano. El ser humano sin Dios, sin la obra redentora de Jesús, está muerto en delitos y pecados. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario que alguien pagara por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Y es por el amor, la misericordia y la bondad de Dios que el ser humano puede ser salvo. Y esto es lo que el evangelio proclama. Esto es de lo que el evangelio del reino habla. ¿Qué proclama el evangelio del reino? Que Dios envió a su Hijo a la tierra con un propósito. Tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Mateo 5:17: no piensen que he venido a anular la ley, los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Lucas 9:10:
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, no para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y voy a terminar con esta cita. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así hay una cantidad de versículos y de pasajes en la Biblia que nos enseñan el propósito por el cual Dios vino a esta tierra, para redimirnos a ustedes, a mí y a todo aquel que ha aceptado el llamado de Dios para su vida. El Señor no vino para cumplir mis deseos. El Señor no vino para casa, sueldos, puntos. Él vino a restaurar algo que se había perdido. Él vino a hacer un nuevo pacto que se había roto. Y Marvin, aquí arriba, hoy tuvimos la bendición de tener la cena del Señor. Y la cena del Señor es un acto poderoso que hacemos, porque en eso recordamos la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Pero a veces tenemos una mala idea de lo que es entregarle nuestra vida al Señor. Por supuesto que Él tiene la facultad, la soberanía y el poder de darnos todas aquellas cosas que en nuestro corazón anhelamos. Pero no perdamos de vista que el Señor no vino a eso. No fue el propósito por el cual vino. Vino a darnos libertad. Vino a que nosotros tuviéramos vida de nuevo. Porque si usted no sabía, yo le voy a decir esta mañana algo que seguramente quizás no ha dimensionado. Todos los que estamos acá reunidos esta mañana somos seres eternos. ¿Lo sabe? ¿Sabe que somos seres eternos? Lo único es que mientras usted está acá, usted va a decidir dónde quiere vivir esa eternidad. Si la quiere vivir allá con Él o lejos de Él, es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos. Salí por un momento y no vi si había alguien en esta mañana que hubiese venido por primera vez. Y si tú estás ahí, tú viniste hoy por primera vez, no es una casualidad que tú estés acá. Yo siempre lo he mencionado y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo le digo, no es casualidad que hablemos nosotros. No es casualidad que todo haya congeniado para que hoy tú y yo estemos aquí platicando. Y tú no estás esta mañana aquí de casualidad o por atender una invitación. Tú estás aquí esta mañana porque Dios tiene un propósito, tiene un plan y tiene algo particular para tu vida. Y el Señor te está llamando. Siempre dije yo un ejemplo hace algún tiempo, y es acerca de, a veces usamos términos nosotros, decimos, en el tiempo de Dios va a ser. Claro, en el tiempo de Dios y la soberanía todas las cosas van a pasar, pero la decisión de hacer algo, eso te toca a ti. Y eso no es tiempo en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios voy a ir a una iglesia en el hogar. No, el Señor te está llamando a que tú seas parte de su reino y que seas parte de su pueblo, y que el Señor quiere usarte en ese lugar. No es en el tiempo de Dios. Una vez escuché a alguien predicar en una cárcel. Decía, el Señor permitió que yo estuviera acá para que yo le conociera. Yo me pongo a pensar y a pensar siempre. Y la palabra me ha enseñado, no lo que yo crea. Mire, yo no me puedo parar aquí a decirle lo que yo pienso, ni siquiera lo que yo creo. La responsabilidad de todos los que estamos parados aquí al frente es que nosotros hablemos lo que dice la palabra del Señor
y que podamos compartirla acerca de verdades que ya están establecidas. Y su palabra dice que Él es un buen padre. Él es un padre amoroso. También es un padre justo. Y yo me atrevería a decir que de todos los papás que estamos acá, no creería que existiera uno solo que quisiera ver sufrir a su hijo para que usted tenga razón. Salud. Se acordó Javier, porque te vi solita. Así dice. Yo no creo que ninguno de los papás que estamos acá quisiéramos ver sufrir a nuestros hijos solo para que él supiera que yo tengo la razón. ¿O sí? ¿Me equivoco? Entonces me es difícil pensar que esta persona en esa condición fue el tiempo perfecto de Dios para su vida. Seguramente se volvió perfecto, pero el Señor, estoy convencido que nos ha llamado una y otra y otra y otra vez. Pero es nuestra condición, nuestra decisión decirle: aún no es el tiempo. Déjame, voy a pensarlo. Hace unos meses atrás teníamos aquí una información acerca de quienes quieren servir. Y gloria a Dios por aquellos que levantaron la mano y dijeron: yo quiero servir. Y eso es perfecto, que queramos ser parte de esta congregación y que queramos servirle a los hermanos, porque eso también tiene que ver con nuestro agradecimiento a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero el servicio al Señor no termina, no es solo en estas cuatro paredes, es al salir de ahí manifestar nosotros el reino de Dios y saber que servimos y que hay gente que espera escuchar de aquel que lo llamó a usted y me llamó a mí de las tinieblas para su luz admirable. ¿No le parece? Mira, está muy serio. Dele un aplauso al Señor. Yo no estoy aquí regañándolo. Lo que quiero es animarle. Lo que quiero es animarle. Yo hace mucho tiempo dejé de mi oración hacia el Señor es que deje de dar mensajes entretenidos. De verdad. El deseo de mi corazón cuando usted salga de acá, y siempre lo voy a decir porque creo que no es la primera vez que lo digo, es que algo se quede en su corazón que le haga cambiar y transformar aquello que usted sabe que no es agradable ante los ojos de Dios. Que algo redarguya su corazón, que algo diferente lo haga cambiar y lo haga pensar. Porque ni siquiera me quiero imaginar el día que yo esté delante de la presencia del Señor y me ha dado el privilegio de prestarme los oídos de tantas personas y de que lo único que yo haya podido hablar es de que Dios es un Dios bueno. Ya sabemos que Dios es un bueno. Él, en su naturaleza es así, pero también es un Dios justo, que espera y anhela de nosotros que se cumpla el propósito y el plan por el cual a nosotros nos ha llamado. Porque hay un propósito de Dios para su vida, por supuesto. Y ese propósito Él necesita que se active. El Evangelio del Reino también proclama quien nació del linaje de David como el hombre Jesucristo. En Mateo del 1 al 17 no se lo voy a leer, pero ahí está todo el árbol genealógico de Jesucristo. Y esto es interesante porque nos hace ver cómo en su palabra detalladamente nos explica todo el árbol genealógico de Jesucristo. Y les digo que esto es interesante porque no fue una explosión, no fue una cosa que se dio por darse. Si usted, no sé si en el registro habrá algún área aquí en Guatemala donde usted va a ver a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y se va a ver así, ¿verdad? No sé si eso habrá acá en Guatemala. Pero usted, si eso existiera, usted se daría cuenta quiénes son, de dónde viene toda su descendencia.
Y eso de alguna manera es importante porque confirma la existencia de que Jesucristo estuvo en esta tierra. ¿Sabe? Hay estudios arqueológicos, científicos que demuestran claramente que Jesucristo existió y estuvo en esta tierra, inclusive más que Sócrates y Platón. El que Jesucristo haya venido a esta tierra está en su palabra. Eso sucedió hace miles de años, pero sucedió. Cristo murió por nuestros pecados, venció la muerte y nos redimió. O sea, hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo dónde está, pero seguramente usted ha escuchado. Él descendió al infierno para declarar victoria. Por eso es que usted con toda libertad puede decir que el enemigo está por estrado de sus pies el día de hoy, y que él no tiene parte sobre su vida. Él no tiene ni el poder ni la autoridad sobre su vida. Y para aquellos que hemos atendido el llamado de Dios, imagínense, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos aquí todavía? A ver, levante su mano. ¿Cómo siente cuando va a la casa de sus papás? ¿Cómo siente? ¿Cómo se siente cuando va a ver a su mamá y todavía va a ver a su papá? Quienes hemos tenido la experiencia, voy a decir, porque aunque nos entristece, sabemos de que hay una promesa de vida eterna. Quienes han perdido a su padre o a su mamá, ¿cómo se siente? ¿Sabe? Y usted es hijo de Dios. ¿Cómo se siente ser hijo de Dios? Él murió en esa cruz, y eso fue una realidad. Y Él murió para que usted y yo fuésemos hijos. Y cuando somos hijos pasa algo extraordinario. Empezamos a poder gozar de todas las bendiciones que como hijos tenemos. Pero también tenemos responsabilidades, como los hijos en la casa. Quienes tienen hijos tienen el derecho a disfrutar de todo lo que usted les provea, ¿sí o no? Ellos abren la refri, sacan agua, sacan lo que tenga usted ahí, ¿verdad? Ellos no andan preguntándole a usted: papi, ¿será que puedo abrir la refri para tomar un poco? No, ellos abren la refri y lo agarran. Tampoco le piden permiso para acostarse en su cama. Se meten en su cama. De hecho, hay algunos por ahí que nos ha costado sacarlos de nuestra cama. Ellos tienen una cantidad de derechos, pero también tienen responsabilidades. Y aunque sean muy pequeños, una de las principales responsabilidades que tienen nuestros hijos, ¿sabe cuál es? Sí sabe. Es lavar los platos cuando terminan de... No, a veces no. Esas pueden ser tareas que les pongamos a nuestros hijos y que se pueden decir: mira, esto te compete hacer, dependiendo la edad. Pero yo creo que desde que comienzan a tener ya sus primeras palabras, y todo lo que nosotros como padres podemos anhelar de nuestros hijos es que sean obedientes. Y ese sentimiento de que nuestros hijos sean obedientes, creo que nunca termina. El Evangelio también proclama que Jesús murió, sí, y fue sepultado. Acompáñame en su Biblia, porque ahí pasó algo especial, algo muy importante, que a veces entre las líneas de la palabra no logramos dimensionar o no logramos ver muchas cosas.
Pero acompáñeme a Juan 20 del 6 al 7. Dice: llegó también Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Ponga atención. Y vio los lienzos puestos ahí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino estaba enrollado en un lugar aparte. Oh, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Fíjese que la ley judía en ese tiempo, cuando estaban a la mesa y estaban ahí compartiendo, si alguno de ellos se levantaba a hacer algo, mandado, al baño, alguna cosa, agarraba la servilleta que le daban, la doblaba y la dejaba puesta en la mesa. Y eso era simbolismo, o significaba que iba a volver. Mire, imagínense lo que ellos vieron. Cuando vieron el sudario, vieron todo y vieron esto doblado. No era porque no es solo porque Jesús es muy ordenado, porque su palabra lo dice, que Él es un Dios de orden, sino porque a través de estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, nos garantiza, verifica, comprueba nuevamente que nuestro Señor sí fue sepultado, pero que resucitó, y que a través de eso dio un mensaje diciendo: yo voy a volver. Yo voy a regresar. Y voy a regresar por una iglesia limpia. Voy a regresar por todos aquellos que aprendieron a amarme y me adoraron en espíritu y en verdad. A los que decidieron aceptar el llamado que yo hice para su vida. Por cada uno de ellos que son mis hijos, yo voy a volver. ¿No lo pone contento eso? Yo diría que sí. Y el Evangelio proclama lo que estábamos hablando, que Él resucitó. Y en lo sorprendente, esa promesa eterna de que nuestro Dios va a volver. El propósito del Evangelio del Reino no se centra únicamente en la salvación personal. Dios exhorta a cada creyente a buscar la transformación personal y conlleva alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. En conclusión, el Evangelio del Reino, la verdad que predicamos es que Cristo se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Promueve la redención de cada ser humano, es decir, la restauración de la comunión con Dios y acceso a gozar de todas sus bendiciones. Como parte de Ministerios Verbo, debemos de continuar afirmando y extendiendo la visión que recibimos de proyectar un cristianismo práctico en cada lugar donde Dios nos permite estar. Como predicamos el Evangelio del Reino, siendo la influencia que podemos y debemos ser para la gloria de nuestro Dios y de la sociedad en la que cada uno de nosotros hoy nos movemos. La iglesia primitiva, ¿sabe qué buscaba? Buscaba ganar almas. La iglesia primitiva buscaba ganar almas. Y los milagros los acompañaban. Hoy queremos que los milagros nos acompañen para ganar almas. La presencia de Dios no es solo un sentir, no es un temblor de rodillas. Es un deseo, no es un solo deseo de llorar. Qué bendición que eso le pase. Pero la presencia de Dios es manifestar el carácter de Cristo en donde sea que nosotros estemos. Y eso es algo con lo que hemos venido platicando y platicando y platicando ya desde hace unas semanas atrás.
y tenemos responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de predicar. Tenemos la responsabilidad de hablar, de decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso que cambia y transforma. Ese es el trabajo para el cual usted y yo fuimos llamados también. Ese es el propósito por el cual Dios lo trajo, no específicamente a este lugar, sino lo trajo a sus pies. Aquí lo sumó, porque aquí oramos mucho por eso, porque dice su palabra que debemos de orar porque los obreros vengan a su mies, porque de Él es, y por eso oramos aquí, porque venga gente nueva, gente que quiera conocer al Señor. Y aquí tenemos, bueno, yo soy el que tengo un lema, digo, el Señor te trajo con un propósito y nosotros te recibimos acá con amor. Tengo la bendición de conocer a una buena cantidad de personas acá de este lugar, y me bendice mucho saber que puedo considerarlos amigos, que puedo considerarlos personas que estamos y caminamos en un mismo sentir. ¿Cuál sentir? De agradar y glorificar el nombre de Dios. Y este es un reto, este es un llamado a que nosotros tenemos como propósito llevar las buenas nuevas de salvación, que eso es el evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces cada vez que uno se sube acá arriba y entonces empieza a ver unos sillas vacías, yo me pregunto, ¿qué no estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? No porque estemos en un error, no me se vaya a confundir, porque yo no estoy hablando de eso, porque sé que el Señor es el que trae aquí a las personas. Nosotros aquí podemos hacer muchas cosas, pero es el Señor quien pone el querer como el hacer. Eso dice su palabra. Pero analice usted cuántas personas esta semana invitó a venir a la iglesia. Analice cuántos mensajes mandó de aquellos que no conocen al Señor y que usted sabe que necesitan de Él. Y usted le mandó un mensajito y le dijo: te invito el domingo a la iglesia, deberías de venir. Es una bendición que tú te acerques. ¿Cuántos familiares nosotros tenemos acá que no conocen al Señor? Pero le oramos a Él porque algún día el Señor toque su vida y pueda acercarse. Quizás no a este lugar, pero sí a Él, que eso es lo importante. Entonces esta mañana queríamos poder compartir con ustedes el ánimo de que son parte importante como hijos de Dios de trasladar las buenas nuevas. Mire, antes era más complicado. Hoy estos aparatos se han vuelto facilitadores de las distancias. Usted aquí tiene grupos, te invito. ¿Sabe que en esta congregación también tenemos iglesias en el hogar virtuales? Usted vive muy lejos, no le queda ninguna cerca, conéctese. Que el Señor bendiga su vida. Es bueno que nosotros estemos en los negocios del Padre. Es bueno que nosotros nos alimentemos. Dice su palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento para poder salir de esa manera vieja de vivir, porque en la forma en la que renovamos nuestro entendimiento, cuando el conocimiento cambia, cuando la forma en la que yo pienso empieza a ser transformada, mi forma de actuar va a cambiar. Eso así es. Si yo empiezo a cambiar esos pensamientos a veces duros, cuando yo comienzo a pensar lo que la vida me ha enseñado, porque la vida me ha enseñado cosas, yo sé que usted también le ha enseñado, por ejemplo, cosas como ¿qué le puedo decir? Lo que se ve se cree, los demás son cuentos, ¿verdad? ¿Le ha enseñado a veces eso la vida? ¿Qué más le ha enseñado? Espérame, te voy a perdonar, pero que lo sienta. Cuando lo sienta, te perdono. ¿Eso le he enseñado o no? Hay algunos muy bíblicos que nos vamos al ojo por ojo y diente por diente. Como me tratas, te trato. Respétame y te respeto.
Y cuando venimos al Señor y renovamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nos damos cuenta que lo que habíamos hablado hace tiempo, se recuerda de la cultura del reino, choca. Porque el Señor nos llama a que nosotros debemos de perdonar para poder ser perdonados. El Señor nos anima a nosotros a amar sin condiciones. El Señor nos anima a tratar a las personas como a nosotros mismos.